Ok, el método del descenso al gradiente. Este es el método que se emplea para la optimización. Es un método de optimización de fin de cuentas que te optimiza para encontrar un mínimo o un máximo de una función, ¿sí? De n variables. Para las redes neuronales artificiales, este es uno de los métodos que se emplea por su eficiencia para encontrar valores mínimos. Pero bueno, ¿en qué consiste el método del descenso al gradiente? Por ejemplo, si tengo una función f de w que depende de w, que es igual a w menos 1 al cuadrado, esa es mi función, ¿sí? El objetivo del método del gradiente sería encontrar los valores w, le vamos a llamar asterisco, así es como se denomina generalmente los ceros de una función, ¿sí? Para el cual se minimiza fw, ¿sí? Para el cual minimizamos la función. Entonces nosotros sabemos que podemos encontrar un mínimo o un máximo en la derivada de la función, ¿sí? Entonces sabemos que en el punto donde la derivada es igual a 0, ahí nosotros vamos a encontrar este valor w asterisco, ¿sí? Es un mínimo o un máximo. Pensemos en una función de esta manera. Entonces esta tiene un mínimo en este punto. Entonces la derivada, si yo trazo la derivada en este punto de la función, pues la derivada va a ser 0. Sería mi fw. Y la derivada en este punto es igual a 0, justo en el mínimo. Entonces eso es lo que quiero encontrar. Ahora bien, este es un ejemplo sencillo de una función donde tengo una w, pero en las redes neuronales artificiales pues voy a tener más de un mínimo para encontrar, ¿sí? En las redes neuronales hay redes neuronales artificiales, así lo escribimos, habrá varios mínimos. A encontrar, no solamente uno. Varias posibilidades. Entonces, por ejemplo, para esta ecuación, la derivada es igual a 0, entonces la derivada de la función sería el requisito, ¿no? Para encontrar los w asterisco. Por lo sencillo de la ecuación, pues podemos hacerlo a mano. La derivada de esto sería 2 veces w menos 1. Y nosotros nos interesaría encontrar cuando esto es igual a 0 para saber cuál es el valor del w asterisco. Cuando esto es igual a 0, simplemente despejamos de aquí w y nos queda que w asterisco es igual a 1. Entonces, estaríamos diciendo que aquí es igual a 1, w1. Cuando w vale 1, encontramos el mínimo de la función, que es lo que querríamos encontrar con este método de optimización. Pero bueno, dijimos, en la red neuronal, pues no vamos a tener solamente una función que depende de una variable, sino que vamos a tener una infinidad de parámetros w, variables que en este caso son, parámetros que en este caso serían variables, parámetros o variables, dependiendo qué es con lo que yo alimento la red. Entonces no voy a tener necesariamente uno, sino muchísimos, porque bueno, los W's en la red neuronal estoy hablando de los pesos o los umbrales, ¿sí? Los parámetros de interconexión de una neurona con la otra. Entonces en las redes neuronales voy a tener muchos de estos.
Entonces, ¿cómo vamos a encontrar estos, este conjunto? Va a ser un conjunto de Ws que van a minimizar mi función, el conjunto óptimo con el método del gradiente. Bueno, para el método del gradiente vamos a partir de un conjunto de Ws, ¿sí?, iniciales supuestos. Vamos a suponer el primer conjunto W, es decir, construimos nuestra ecuación, que es la red neuronal artificial, y vamos a construirla a partir de números supuestos para estos Ws. Generalmente en los códigos se utilizan pues una rutina de generación de números aleatorios para alimentar la primera iteración. Entonces vamos a calcular con estos Ws la función FW, que es la función de la red neuronal en sí. Y como tercer paso sería calcular el gradiente. Que el gradiente no es otra cosa que la pendiente, ¿sí? F'W. Es decir, vamos a calcular con nuestros valores iniciales supuestos. Por ejemplo, tendríamos para la ecuación de nuestro ejemplo, que era, la voy a poner por aquí, FW, dijimos W menos 1 al cuadrado, esa era mi función, mi F' de W era 2 de W menos 1. Entonces yo le voy a poner inicial un valor supuesto de W. Supongamos que tenemos W de 1. Para cuando W vale 1, la F de W valdría con 1 no se me hace 0, ok, 2 FW valdría 1. Entonces me voy a mover a ambos lados de este número 2, ¿no? Entonces vamos a decir 1.9 para ver el gradiente. ¿Cuál es el gradiente del lado derecho y del lado izquierdo de ese valor de W? Para 1.9 la función vale 0.9 y para 2.1 la función valdría 1.1. Entonces, a ver, el método del gradiente nos dice, partimos de números de valores aleatorios de W y entonces en la siguiente iteración calculamos el gradiente y debemos movernos en la dirección en contra del gradiente. ¿Qué quiere decir? Que este cambio en los Ws, puesto que vamos a estar cambiando esos Ws, debe de ser en contra de la derivada de la función, ¿sí? Esta delta es para el cambio o para establecer los nuevos valores W. Los nuevos pesos, ¿sí? Entonces estamos hablando de que si tengo yo mi función, pongamos es esta mi función, y yo empiezo con un W ahí, y en este ejemplo sencillo de una dimensión, tengo una sola W. Entonces, para ese valor W, podemos trazar la pendiente, tenemos F'. Entonces, vamos a decir que si esta F' de W es mayor que 0, lo que tenemos que hacer, que como en este caso no es mayor que 0, mi mínimo de mi función está acá, como es mayor que 0, lo que tengo que hacer es disminuir W. Ahora, en el otro caso, si fuese la F' de W menor que 0, querría decir que estoy de este lado, lo que tendría que hacer es aumentar W.
Generalmente la ecuación que saldría de aquí sería los W's en la iteración 1 serían, vamos a ponerlo así, W sub 1, que es un conjunto, ¿no? Sería en W inicial, ¿sí? Los iniciales aleatorios, menos la F' de los W0. Pero bueno, siempre que buscamos mínimos con todos los métodos numéricos, pues hay lugares en los que puedo empezar a alejarme de la convergencia, ¿no? Como por ejemplo, si supongamos que partimos del ejemplo que teníamos aquí, de este número 2, ¿no? W iniciales o W0 sería ese 2. ¿Qué pasa si W0 es 2? Lo voy a anotar por aquí. Entonces, si partimos con W0 es igual a 2, entonces lo que vamos a tener es que W1 sería, como dice la ecuación, sería W0 menos la F' de W0. Eso sería igual a 2 menos 2 por 2 menos 1. Y eso nos daría 0. Para calcular W2, es decir, partimos de 2 y ahora nos movemos al 0. Ahora para la siguiente iteración sería 0 menos 2 por 0 menos 1. Y esto nos daría 2. Entonces, para este caso, para esta función, por ejemplo, de aquí, podría ocurrir que lo que esté sucediendo es que partimos del 2 nos damos al 0, del 0 nos damos al 2 y estamos brincando en torno a la solución que sería el mínimo igual a 1. Entonces, para evitar este tipo de errores de convergencia y otros que hay, ¿sí? Que nos alejemos realmente de la solución, es otra posibilidad. Al momento de definir los nuevos valores W, pues lo que se hace es ponderar un poquito o restringir un poco el camino hacia la solución. Entonces lo que se hace es decir que la W nueva, que le vamos a poner, ¿cómo le ponemos? WN más 1, va a ser igual a la WN, ya para definirla como ecuación. Es esta misma, pero lo que haríamos sería agregarle una ponderación alfa a esta parte de restarle el gradiente. Y esta es la ecuación que se utiliza para actualizar los valores W, los pesos de la red neuronal. Entonces, los nuevos pesos serían los pesos de la primera iteración, de la iteración supuesta, menos, porque nos movemos en la dirección en contra del gradiente, pero ponderado por este valor W. Para la siguiente iteración, pues aquí sería la iteración anterior, calculamos los nuevos pesos y nos movemos en esa dirección. Es decir, nos vamos a mover en pasos más pequeños. La alfa lo que nos hace es movernos en pasos más pequeños hacia el mínimo. Y bueno, ¿qué tal que nuestra función se ve así como esa? Si se fijan, esta función pues no tiene un mínimo, ¿verdad? Tenemos en lo que se ve ahí de la función al menos, aparecen dos mínimos. Tendríamos por aquí un mínimo y por acá otro. Si hablamos siempre de mínimos locales y mínimos globales, el mínimo global de esta función pues sería este.
el mínimo en toda la función. Un mínimo local sería si yo veo solamente un tramo de la función, el mínimo, si veo este tramo de la función, el mínimo está aquí. Pues podemos tener mínimos, varios mínimos locales y en global, ¿no? Pues ¿cuál mínimo vamos a encontrar con nuestro algoritmo de gradiente descendente? Entonces eso va a depender de los valores iniciales de W. Nos vamos a mover generalmente hacia el mínimo más cercano. Y por esta razón es que se deben probar distintos valores de W inicial. Distintos valores de W inicial para, si existe más de un mínimo, movernos hacia el mínimo que nos interesa, ¿sí? El error de la red neuronal, entonces, respecto de quién lo vamos a estar calculando. El error se va a calcular respecto de estos Ws. De las WN o de las WIN, ¿sí? ¿Por qué respecto de las W? Porque las W son las que realmente estoy actualizando con el método de gradiente. Los valores de X y Y, las variables de entrada y de salida de la red, para el entrenamiento son datos fijos, ¿sí? Son los datos del conjunto de entrenamiento y esos permanecen constantes durante el entrenamiento. Durante el algoritmo lo que está cambiando son estas Ws, así que el error en el entrenamiento se va a calcular respecto de estos parámetros o variables W, donde W para la red neuronal son tanto los pesos como los umbrales. Es decir, Ws y las Us, ¿no? Que es como les sabíamos llamar. Entonces las X y las Y son fijas. Están fijas en el entrenamiento. Entonces la ecuación para mi error pues sería la ecuación de encontrar los verdaderos valores W que minimizan mi red neuronal. Es decir, que mi red neuronal aprenda para encontrar el mínimo local. Entonces la ecuación para el error quedaría de esta manera. W1 sería igual a la W0 menos alfa por la parcial del error respecto de quién, de todos los Is, de todos los Ws, Is, ¿sí? Entonces digamos que esta es la ecuación con la que realmente aquí estoy calculando el error y con eso estoy corrigiendo el nuevo valor de W. Y vamos a ver, pasar con esto a lo que es el algoritmo de propagación hacia atrás o back propagation.